Bona tarda. Moltes gràcies per respecte amb el que han escoltat l'himne europeu que ens agermana. O sigui, és molt satisfactori pensar que hi ha una melodia que ens fa sentir membres o partícips d'un mateix projecte de civilització, de pau i de progrés per Europa i confiem que també per la humanitat. En tot cas, moltes gràcies, benvinguts a esta nueva sesión. Estoy encantado de dar la bienvenida a todos ustedes, empezando por el honorable cónsul de Bélgica, que es el cónsul más dinámico que tenemos hoy en Barcelona probablemente, y con el que tenemos la fortuna de organizar este ciclo de conferencias de los que hoy es la segunda sesión. Bueno, el tema ya han visto, ha suscitado mucho interés, como era previsible, por el tema en sí mismo y por el ponente que lo va a desarrollar, que nos va a hablar de la iniciativa del Tratado de Paz. Les confieso que me tiene absolutamente intrigado, que tengo muchas ganas de escuchar su ponencia, porque inicialmente una obviedad. Celebramos el año pasado el 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, un monumento que era una historia de la humanidad civilizada, pero a poco que se reflexiona cae uno la cuenta que la paz es la condición sine qua non para todos los demás, que la Declaración Universal es una maravilla, es increíble que en aquella época se hiciera esto y que siga tan vigente después de 75 años, pero sin paz todo lo demás huelga y tenemos desgraciadamente ejemplos muy próximos en este aumento en Europa, en Oriente Medio, etcétera. El otro tema que me intriga y que tengo la esperanza de que la conferencia de nuestro ponente de hoy me ayude a disipar esta duda es cómo conseguir que la comunidad internacional tenga suficiente poder para imponer la paz. Esto es algo que estos días echamos mucho de menos. O sea, ¿qué puede hacerse, qué pueden hacer los ciudadanos del mundo para algún día democráticamente podamos forzar a los gobiernos a imponer la paz cuando ésta sea tan necesaria como hoy, por ejemplo, en Gaza? Y luego tampoco me puedo resistir, voy a dedicar 2 minutos a ello, si me permiten, en hacer notar que hoy, 11 de marzo, es exactamente el 20 aniversario de un 11 de marzo de 2004 que fue terrible en nuestro país, que fue realmente el atentado más dramático que ha sufrido España desde siempre, y del que pueden hacerse algunas lecturas. Y creo que es bueno, a la vez que conmemorarlo con todo el respeto que se merecen las personas que fueron víctimas del atentado, además con todo el interés por aprovechar, si me permite la expresión, las enseñanzas que puede pararnos. Entonces, yo creo que hay una enseñanza muy positiva y muy estimulante, que es que el atentado no produjo ningún tipo de fractura social en nuestro país. O sea, no hubo ni un solo incidente de islamofobia, podía haber ocurrido, no hubo ni un solo incidente. Hubo episodios en que musulmanes y cristianos estaban juntos por las víctimas. Me recordó lo que tuve la oportunidad, desgraciada, de ver en Boston el 20 de septiembre del 2001, cuando me impresionó y me emocionó hondamente ver físicamente obispos católicos y imams musulmanes rezando juntos por todos sus hermanos. Bien, esto es un indicador de que la sociedad española reacciona muy bien. También recuerdo con emoción cómo en Barcelona y en toda España nos sentíamos hermanados con Madrid. Es decir, yo creo que es una de las veces en la historia que más próximos y más unidos nos hemos sentido a nuestros hermanos madrileños. Bien, esta es la parte positiva de la lectura que se puede hacer del 11M. Luego hay lecturas no tan positivas que sí produjo fractura política, no fractura social, pero sí fractura política. Hay quien sitúa, algunos ensayistas sitúan en esa fecha el invento de las fake news, aquellas que llevan a considerar la verdad como creencia. Eso hace que haya miles de personas en España, aunque parezca sorprendente, que todavía creen que aquello de marzo del 2004 fue obra de ETA. Bueno, hay personas que lo creen porque la verdad es lo que ellos creen. Como ellos creen que fue obra de ETA, poco importan los hechos, lo que importa es la creencia. Bien, el invento de las fake news en nuestro país a gran escala creo que se pueden datar
en aquella época, y también se puede datar en aquella época un nivel, yo diría que insoportable como demócrata, de polarización política que lleva a desconsiderar no al adversario, al adversario al que conviertes en enemigo. Esto, o corre el riesgo de convertir en enemigo. Esto, creo, es una de las lecturas, una de las consecuencias negativas de aquellos hechos, y si lo rememoro hoy es por respeto a la fecha solemne del 20 aniversario y por explicitar la esperanza de que nunca más vuelva a ocurrir el que nos polaricemos de esta manera ante una tragedia parecida, y que además seamos capaces, ya de ahí la sensatez de la madurez democrática que la sociedad española mostró en aquel momento y ha mostrado en diferentes momentos a lo largo de los últimos 40 años, por poner un periodo abastable que diríamos en esta tierra. Bien, no me alargo más y le cedo gustosamente la palabra al honorable señor cónsul de Bélgica. Muchas gracias. Good evening. Buenas tardes, señor presidente y queridos colegas. És un plaer estar avui amb vosaltres en aquesta segunda conferència de Europe Talks, el cicle de conferències organitzats en el marc de la presidència belga de la Unión. Aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestros socios, la Fundación La Caixa, la delegación de la Comisión de la Unión en Barcelona y también la oficina del Club de Roma en Barcelona y CIDOP. El ponente de hoy, el señor Marc Freeman, es muy conocido en Cataluña. Es fundador y director ejecutivo del Instituto de Transiciones Integradas con sede en Barcelona. Antes de ocupar su puesto actual, el señor Freeman trabajó para el International Crisis Group con sede en Bruselas, en Bélgica. Y también ayudó a lanzar el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Como destacado experto en transición política y negociaciones de paz de alto nivel, se le consulta regularmente para obtener asesoramiento sobre gestión de crisis y resolución de conflictos. No hace falta de decir que su experiencia es y seguirá siendo muy valiosa ahora y en el futuro cercano. De hecho, las guerras en Ucrania, Etiopía, Sudán, el Sahel, Haití, Myanmar y Armenia son solo la parte más visible de los conflictos que están haciendo estragos y están aumentando en todo el mundo. Las estadísticas del International Crisis Group muestran que desde 2012 la guerra va en aumento. Mueren más personas en combates que en decenas. Cada vez son más los líderes que persiguen sus fines militares y creen que pueden salirse con la suya. ¿Cómo podemos salir de esta espiral negativa? ¿Cómo podemos silenciar las armas? ¿Cómo podemos construir la paz? Pero también, ¿cómo podemos hacer justicia? Marc Freeman ha trabajado en países como Ucrania, Venezuela, Colombia, Afganistán, Bolivia, Bosnia, Burundi, la República Democrática de Congo, Gambia, El Salvador, Kenia, Mauritania, Marruecos, Nepal, Serbia, Sri Lanka, Siria, Túnez, Turquía y Zimbabue. Lugares que a menudo son más conocidos por los conflictos que sufren que por su atractivo turístico. El señor Freeman contribuyó a que algunos de los lugares mencionando se alejen de la guerra y de los conflictos violentos y que vuelvan a descubrir por su cultura, naturaleza, gastronomía o patrimonio histórico. Además, Marc ha publicado libros basados en su experiencia en la negociación de la justicia transicional, el derecho internacional, los derechos humanos, la amnistía, las comisiones de verdad y de reconciliación y la búsqueda de la justicia. En resumidas cuentas, cuando pensamos en los conflictos violentos actuales y en cómo ponerles
fin, el señor Freeman tiene mucho que enseñarnos. Sin más preámbulos, cedo la palabra al señor Paul Vargas, investigador senior de CIDOP y moderador de esta conferencia. Gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, Consul, por la invitación. I am Paul Vargas, Senior Researcher at CIDOP. Me llamo Paul Vargas, soy investigador senior en el CIDOP y es un placer moderar esta sesión. El título de la sesión es Argumentos a favor de un nuevo derecho internacional para la paz. Nuestro invitado es Mark Freeman, fundador y director ejecutivo del Instituto para las Transiciones Integrales. Y quisiera añadir que hoy se celebra el 10º aniversario de esta organización que ha hecho tanto trabajo por la paz, la resolución de conflictos y la transición a la justicia. El tema de hoy es muy importante debido al contexto en el que nos encontramos. El famoso erudito Roger McKinsey escribió recientemente que es muy difícil actualmente hablar sobre la paz, debido al contexto que está altamente polarizado. Hay una militarización creciente. Todo el mundo habla de defensa. Hay un cuestionamiento y rivalidad creciente entre las potencias por los recursos y el desafío, añadiría yo, es no solamente hablar sobre la paz e imaginar la paz, sino también pensar en cómo el derecho internacional podría proteger la facilitación de la paz. Este es el desafío. Mark Freeman nos hablará durante unos 30 o 35 minutos y luego tendremos un coloquio en el que ustedes tendrán la oportunidad de formular preguntas. Sin mayor preámbulo, Mark, gracias por estar aquí y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Y quisiera agradecerle especialmente al cónsul general del Consulado de Bélgica por la invitación y a todos los otros organizadores. Voy a ser un poco provocador esta tarde, en parte porque yo creo que existe una tendencia a veces a pensar que la paz es tan evidente, ¿por qué no la tenemos? Cuando, al menos desde el punto de vista de mi propio trabajo, la paz a menudo es una posibilidad muy remota, porque exige correr unos riesgos fuertes. Y algunas personas ponen en juego sus reputaciones y, por lo tanto, yo voy a ser un poco provocador. Les voy a provocar y me voy a concentrar en una idea específica que me ronda la mente desde hace mucho tiempo y cada vez más a más personas que trabajan en la paz en sus sociedades como algo global. Y tiene que ver con el problema en relación a mi trabajo cotidiano. De hecho, yo formo parte del problema. El trabajo, a ver, parte del trabajo que mi organización realiza y que yo he estado haciendo desde hace décadas ahora, implica la negociación. La negociación como instrumento, la negociación que podríamos pensarla como una categoría general, que incluye ideas como el diálogo, que incluye la mediación, con terceras partes. Voy a hablar de la negociación en un sentido muy amplio. Y lo que quiero presentarles esta tarde es la idea de que la negociación, este instrumento sobre el cual muchas veces depende la paz, este campo de la negociación está en situación de crisis. Yo formo parte del problema, como decía anteriormente. Y yo creo que es en las situaciones de crisis, en el peor de los momentos, y las observaciones preliminares, que existen distintas preocupaciones sobre el tiempo actual, sobre el momento actual que vivimos. La manera en que yo lo pienso es que necesitamos que la negociación esté más presente más que nunca, porque en parte es la manera en que los conflictos, conflictos se producen actualmente, los motores o del conflicto son mucho más complejos, pensando incluso en el tipo de guerras que existen actualmente. Pueden ser desde guerras finitas a guerras ciberguerras, guerras de juegos e incluso en un territorio específico existen tantos grupos armados no estatales, no gubernamentales, algunos de los cuales tienen motivos políticos y otros no. Y a menudo en estados que son débiles, en los lugares donde yo he trabajado el estado es débil, se está haciendo cada vez más difícil evitar y resolver los conflictos. Y aunque yo estoy muy preocupado, y voy a presentar aquí dos ideas sobre lo que se puede hacer,
Aunque estoy, como digo, muy preocupado de que necesitamos un modelo efectivo de negociación más que nunca en el pasado. Y como ya he dicho, este trabajo sobre la negociación, este campo de la negociación está en situación de crisis. ¿Por qué está en situación de crisis? Existen dos razones y voy a hablar de ambas razones en mi ponencia. La primera razón está relacionada con lo que yo llamaría una variable externa, una amenaza externa. Y esa amenaza, de hecho, se relaciona con lo que sería algo que celebraríamos, que es los avances en el derecho internacional, en la ley, digamos, humanitaria internacional, en la ley civil internacional, en la ley penal internacional. Pero la negociación no tiene nada sobre lo cual basarse y dependemos de la negociación. ¿Cuántos de entre ustedes forman parte de del movimiento hacia la paz en su sociedad o en otras sociedades? Lo que sorprendería es que no existe un derecho internacional de la negociación. Y el objetivo es hacer que la negociación sea más fácil y menos arriesgada. Y para ello necesitamos ayudar a las personas que hacen esto. Y no es fácil. No es fácil. La cosa no se hace de manera fácil si queremos tener la paz. El derecho internacional no tiene nada para ayudar a los negociadores de este mundo. Pero como digo, la amenaza no es tanto que no tengamos leyes. Muchas otras áreas del derecho internacional han formado parte de la construcción y desarrollo de otras partes del derecho que celebramos, pero de hecho nos estancamos y estamos en la trinchera de los negociadores. Y eso es lo que yo llamo la amenaza exterior. Y esto es de lo primero que quiero hablar, y es una parte de la razón por la cual la negociación está en crisis. Se relaciona con las cosas buenas que han sucedido, pero que no han sido acompañadas de medidas protectoras, por así llamarlas, o de negociadores. Esto en lo que se refiere a la parte del derecho internacional. En la segunda parte, y voy a tener que tomar agua, perdonadme un segundo, existe una segunda amenaza que de hecho viene de dentro. Como digo, yo formo parte del problema. Y es que hoy en día existe un problema que se está escondiendo de dentro hacia afuera. Hoy en día, cuando pensamos en la negociación y aquellos de nosotros que hacemos este tipo de trabajo, solo existe un único modelo que es tomado en cuenta y considerado como legítimo y eficiente. Y de hecho yo he ayudado a construirlo. Yo he formado parte de ese proceso y he formado parte de ese trabajo. He estado implicado en muchos procesos de negociación distintos. Pero existe un único paradigma de la manera correcta de negociar hoy en día. El problema no es que únicamente exista una única forma de negociación legítima. El problema es que el modelo que tenemos es lento, excesivamente lento, muy lento, mientras que tenemos todo tipo de nuevas formas de conflicto complejas y distintas, como las que acabo de mencionar. El deterioro de estos conflictos cada vez es más rápido. Tenemos un modelo lentísimo de negociación. Solamente tenemos un único modelo, una única manera que consideramos que es la manera correcta de negociar, y ese modelo es lento. Y esa es una amenaza interna a la paz. Tenemos una amenaza externa y una amenaza interna. Y estos son los dos puntos claves sobre los cuales hablaré esta tarde. Pues bien, mi mujer me está haciendo señales para indicarme que tengo aquí un vaso con agua. Muy bien, gracias. Eso es muy importante. Bien, empecemos, pues, con la amenaza externa. Como digo, tenemos un derecho internacional que cubre casi cada esfera de la actividad humana, casi todo lo que hacemos, pero no existe un derecho internacional que haya sido desarrollado específicamente para la paz. No existe, no existe. Existe una única frase en la Carta de las Naciones Unidas, una única frase que se refiere a la utilización de la negociación, la conciliación, la mediación. Hay una frase, pero no existe ningún corpus de derecho internacional para lograr la paz. Y esto estaría muy bien, excepto por el hecho
de que, como he mencionado anteriormente, tenemos avances extremadamente interesantes en muchos campos del derecho internacional que celebramos, pero tenemos un efecto, digamos, de estancamiento en el espacio en el que se realiza la negociación. Voy a explicar en breves instantes cómo funciona, pero para aquellos de ustedes que no sean abogados internacionales, imaginémonos que el mundo está en una trayectoria hacia... Es como si fuese un proceso de revelación o de autorrevelación, en que existe un derecho internacional perfecto y que gradualmente lo estamos descubriendo y digamos, nos estamos acercando a él y llegaremos a esta forma de derecho internacional finalmente perfecta. Yo digo que el derecho internacional no es en absoluto así. Más bien ha sido creado en encrucijadas cruciales de la historia en que existían condiciones que permitían, a veces es un choque. Es decir, el derecho humanitario internacional surgió bajo la sombra del Holocausto, de la Shoah, bajo esa tragedia, para darnos cuenta de que necesitábamos de un corpus de derecho internacional que asegurase unos derechos humanitarios mínimos. Ese es el concepto que existía en sí mismo. Pero incluso antes del derecho internacional humanitario, que es el derecho de las leyes de la guerra, que se produjeron un siglo antes, existía una encrucijada específicamente crítica, en que a menudo podíamos ser yo, ustedes, alguien se daba cuenta de que había un desfase en el derecho internacional, un vacío, algo que tenía que ser reparado o rellenado. Es un proceso incremental, pero no estamos trabajando hacia allí. No estamos en un itinerario o trayectoria lineal en que alcanzaremos la tierra prometida del derecho internacional. Y cuando hacemos este proceso, porque es incremental, a veces surgen problemas, incluso a medida que vamos aparentemente en la buena dirección y que estamos rellenando vacíos en el derecho internacional. Si no somos cuidadosos, si no prestamos atención, a veces lo que estamos haciendo es crear un problema. Trabajando en un área del derecho internacional, creamos un problema en otra área del derecho internacional. Y esto es lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en parte con la negociación. No hemos construido un derecho internacional para la negociación, pero aquellos de nosotros que estamos haciendo este trabajo año tras año hemos estado de manera progresiva, nos hemos convertido, hemos tomado conciencia progresivamente de lo importante que es hacer este trabajo, que implica correr muchos riesgos y tomar, digamos, alternativas y elecciones difíciles. Yo no soy negociación, pero depende, digamos, forma parte inherente de la naturaleza de la negociación que haya una, digamos, concesión mutua. No, la negociación no significa que una parte le imponga su visión a la otra. Necesitamos una visión flexible y tenemos que utilizar otra cosa. La negociación ocurre cuando básicamente hay un proceso a través del cual se alcanza un acuerdo e implica pros y contras. El derecho internacional ha durado desde hace muchísimo tiempo antes de la Guerra Fría. El trabajo de los negociadores a menudo tenía una lente simplemente geopolítica. No pensabas en la dimensión del derecho internacional en lo que alcanzabas. Podías alcanzar un acuerdo político, un acuerdo de paz. Si podías, ya estaba. Ya era suficiente. Se consideraba suficiente. Eso cambió y se ha convertido. Es casi inimaginable pensar en conversaciones de paz hoy en día sin decir, bueno, ¿y hay del derecho internacional? Y cuando decimos ¿y qué hay del derecho internacional? Básicamente pensamos en el derecho humanitario internacional, el derecho penal internacional y lo que llaman las leyes de la guerra, el derecho humanitario internacional. Cuando menciono estas tres áreas, seguramente dirán, bueno, suena muy bien. ¿Quién no quiere un derecho humanitario internacional, un derecho penal internacional? ¿Y quién no quiere un derecho, digamos, de la guerra internacional? El problema de la negociación es que estos corpus de derecho internacional hoy en día han afectado lo que las partes mismas, los negociadores y mediadores consideran que es posible. Como digo, se ha tenido un efecto de limitación del espacio para llegar a estos acuerdos. Gran parte del trabajo que yo he realizado en los últimos años se ha concentrado en cómo tratar con cuestiones como la injusticia, las víctimas de estos distintos tipos de conflicto. ¿Cuál es su lugar en la negociación? Solamente formulamos estas preguntas en parte debido al ascenso, elevación y crecimiento de estas áreas que son tan importantes en el derecho internacional, humanitario, penal, pero claro, ha hecho que sea más difícil.
Y esto simplemente es una realidad que tenemos. Y debido a que no hemos acompañado o no hemos hecho un maridaje de estas áreas con algo que proteja la necesidad que tienen los negociadores de flexibilidad, es algo fundamental. Forma parte inherente de la naturaleza misma de la negociación, que haya un quid pro quo, que haya concesiones mutuas. No hay negociación sin concesiones mutuas. De nuevo, en un mundo perfecto, el derecho internacional de la negociación existiría. Y una de las cosas que ha estado haciendo mi organización en los últimos años es desarrollar una negociación internacional en parte para darle un espacio de respiro a los que tienen que hacer elecciones difíciles, tomar decisiones difíciles. Y aunque sean conscientes del derecho internacional, a menos que tengamos algo desarrollado y construido para que los negociadores puedan actuar, posiblemente nos encontraremos en una situación en que la gente dirá, bueno, esto está muy bien, es un buen tratado de paz, pero ¿quién irá a la cárcel? Esto es lo que la gente siempre pregunta. Esta pregunta no se formulaba hace 30 años. ¿Quién irá a la cárcel y cuándo? Preguntamos. Seguramente nos podemos dar cuenta de que es un tema difícil de tratar en una negociación. Es difícil convencer a alguien que deje las armas y deje de luchar para básicamente ir a la cárcel voluntariamente. Esto es muy difícil, pero esta es la expectativa que está creciendo a través de todos estos desarrollos, de nuevo, que estamos, como digo y repito, celebrando. Voy a tomar un poquito de agua. Pues bien, como decía, de nuevo, este es el marco referencial que tiene que ver, como decía, con algo que está siendo amenazado o yo diría está perjudicando la negociación. Y no es algo que venga del campo de la negociación, sino que es una amenaza exterior. Pero todos hemos formado parte de esta amenaza exterior. Y ahora voy a pasar a un punto ligeramente distinto. Como he dicho, la amenaza no es únicamente externa, sino que también es una amenaza interna y se relaciona con la idea de que tenemos un único modelo que hemos desarrollado de negociación, un único paradigma, una manera correcta de negociar. Y el modelo que tenemos es lento, excesivamente lento. ¿Por qué es lento? Pues bien, en parte es lento por lo que estaba diciendo hace un segundo. Tenemos un modelo de negociación que es lento, porque el acto mismo de llevar a cabo una negociación se ha convertido en algo unido a los mismos ideales que informan el derecho humanitario, el derecho internacional y el derecho penal internacional, que es la idea que se relaciona con la participación. Las víctimas deberían poder participar en estos procesos. De nuevo, repito, es un punto importantísimo. En el pasado, los tratados de paz y las conversaciones de paz se hacían tras bastidores por parte de las élites y todo el mundo se quejaba posteriormente. Mucha gente no se quejaba, pero algunos se quejaban. Y con toda la razón del mundo. A ver, nosotros, ¿por qué no estamos en este proceso? No nos vemos reflejados en el mismo. Y ocurrió, como he dicho anteriormente, es un problema que llama a la vista y hemos, por lo tanto, desarrollado un modelo que ha sido alimentado con todos estos ideales maravillosos hasta el punto de que se basa tanto en el idealismo como el pragmatismo o el realismo, sin no olvidar el hecho de que al final la negociación es un tema muy operativo, es algo muy práctico, es algo muy pragmático y exige que sea así porque intrínsecamente las concesiones mutuas, el quid pro quo, es lo que obtienes cuando decide seguir una trayectoria de negociación. Y por lo tanto tenemos un modelo lento. Voy a explicar un poco en qué consiste este modelo lento, qué apariencia tiene. Y si alguno de ustedes ha seguido un curso sobre negociación o sobre cómo alcanzar la paz, seguramente habrán recibido probablemente la misma información, independientemente de quién haya sido el docente o profesor, sobre cuál es la manera correcta de negociar. Y como ya digo, muchos de nosotros que hemos hecho este trabajo hemos formado parte de la construcción de este modelo. ¿Y qué es lo que hace que el modelo sea tan lento? Como ya he mencionado un ejemplo. La expectativa hoy en día es que habrá una participación muy incluyente en un proceso negociador. Ya no será algo que hagan las élites, habrá muchos actores implicados y deberían estar implicados. Tienen que estar en la mesa negociadora, tienen que ser consultados, un principio muy importante, pero que añade a la lentitud.
hace que todo se desacelere. Mientras mayor sea la participación, más lentamente nos moveremos. ¿Qué podemos decir de la gente? Pues la gente es muy similar. La idea en la negociación hoy en día, si han seguido ustedes un curso o han aprendido sobre esto, o si han leído las distintas guías de distintas instituciones, yo diría que la agenda tiene que ser amplia, tiene que incluir desde las causas raíz hasta las consecuencias más extremadas de cualquier forma de conflicto que pueda existir. De nuevo, vuelvo a repetir, es muy importante que haya una agenda muy exhaustiva. Es una idea muy importante, pero también te hace ir muy lento. Otro principio que aprendemos se relaciona con la naturaleza misma de la relación entre los adversarios en una sala de negociación. Si alguno de ustedes ha estado en una sala de negociación, sabrán a lo que me refiero. La idea de que las dos partes, si hay dos partes, con el tiempo, a través del proceso mismo de negociación, debería producirse una transformación en su relación desde la confrontación a la cooperación. Esta es una lógica que forma parte inherente de la manera correcta de llevar a cabo una negociación. Un principio muy lento, pero muy importante, pero que nos hace ir muy lentamente. De nuevo, hoy en día si hay facilitadores o mediadores en una negociación para la paz o para un acuerdo político. Si hay facilitadores y mediadores y terceras partes que intentan también implicarse, el modelo correcto es esperar a que se les llame, esperar a que se les ceda la palabra y entonces hacer algo. De nuevo, es un principio muy noble, podríamos imaginarnos, porque esta es una muy buena idea. Pero de nuevo, repito, hace que las cosas vayan muy lentamente. Existe un listado larguísimo de ejemplos de este tipo. Y de nuevo, puedo mencionar algunos de ellos durante el coloquio. Pero en la manera en que pensamos en este trabajo en nuestra organización, 11 de estos principios de la manera correcta de negociar. Repito, si añadimos estos 11 principios, hace que la negociación sea muy lenta. ¿Por qué es esto un problema? Para remitirme a lo que he dicho al comienzo de mi intervención. Todos los que hacen este trabajo dicen, la urgencia es mayor que nunca. La urgencia de resolver este tipo de situaciones es mayor que nunca. La complejidad de los conflictos es mayor que nunca. La velocidad con la que se deterioran los conflictos es mayor que nunca. Cuando miramos nuestra caja de herramientas, vemos un único instrumento y es lento, caramba, esto es un problema. Y es por eso que he dicho al comienzo de mi intervención que de hecho estamos en una situación de crisis. Es una crisis que se hará cada vez más evidente con el tiempo. Es casi una forma de disonancia cognitiva. Somos conscientes de ello. Sabemos que algo no funciona, intentamos saber qué es lo que no funciona. Pues eso es lo que no funciona. La urgencia por una parte y la lentitud por la otra. Es una disonancia cognitiva. Y es por eso que uno de los proyectos más novedosos de mi organización es lo que llamamos una negociación por la vía rápida, el carril rápido de la negociación. Esta idea, la negociación de un carril rápido, no existe un modelo de carril rápido para la negociación, pero lo necesitamos más que nunca, debido a las ciberguerras, la guerra climática y todo lo que hay en medio. Lo necesitamos, no lo tenemos. Y es por eso que es una nueva iniciativa muy importante que ha emprendido nuestra organización y que se relaciona con esta crisis a nivel más amplio a la que me he referido. Por eso, negociaciones, un carril rápido para las negociaciones. ¿Cómo funcionaría ese carril rápido? Pues bien, voy a basarme en los distintos ejemplos que ya os he dado, que forman parte del conjunto de principios que informan el modelo tan lento que tenemos y que a menudo llamamos el modelo A, el que ya tenemos. En un modelo de vía rápida, ¿qué apariencia o qué aspecto tendría la participación? No sería una participación, sería una participación suficientemente inclusiva. Suficientemente inclusiva para alcanzar un acuerdo. Es la razón por la cual estás negociando, para alcanzar un acuerdo que pueda ser puesto en ejecución, un acuerdo. Esto sería un principio básico en un modelo de vía rápida. ¿Qué podríamos decir de la agenda, del programa? Pues bien, en el modelo A, el modelo que actualmente tenemos, el modelo, entre comillas, correcto de negociar, que repito, es un modelo correcto cuando tienes el tiempo de tu lado, lo cual es casi nunca el caso. Cuando tienes el tiempo de tu lado, todos tenemos este modelo y lo utilizamos, pero para negociaciones rápidas necesitamos este modelo de vía rápida. Y en el paradigma actual de cómo negociar,
El programa, la agenda es muy amplia, cubre todo desde las causas raíz hasta las consecuencias más extremadas del conflicto o de la situación de conflicto a la que nos enfrentamos. En la lógica de un carril o vía rápida sería una agenda mucho más limitada. Quizás solo se trate un tema en el orden del día, un cese el fuego, por ejemplo, o quizás un acuerdo político que permita unas elecciones un poco más competitivas. En un mundo imperfecto, en el que nosotros trabajamos, este podría ser un resultado bastante bueno. Es un resultado más rápido, puede ser limitado, ¿vale? Pero es más rápido y es un resultado real. Y esto hace que algunas personas se sientan incómodas. Son ideas que estoy compartiendo con las personas y dicen, no, 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 yo prefiero que todo el mundo esté implicado, incluido, con un orden del día completo y exhaustivo. Bueno, cuando tienes tiempo, pero en la mayor parte de los casos no tienes tiempo y necesitamos un modelo de vía rápida y por lo tanto seguiríamos un principio distinto. ¿Qué podemos decir de la relación entre los adversarios? Como he dicho, en el modelo clásico que existe actualmente en el paradigma actual, el modelo correcto para negociar, los adversarios intentan transformar su relación y convertirla en una relación y no de confrontación. The logic is much more transactional. Modelo de vía rápida, el modelo es mucho más transaccional. Seguramente no es una idea cómoda en la que pensar, pero en la mayor parte de los casos, la urgencia no es retórica, es real, es la realidad. Existe una necesidad urgente de evitar o resolver un conflicto político y la velocidad es importante. Y la lógica transaccional sería más típica de un modelo de vía rápida que no en el paradigma que tenemos actualmente, que, repito, se basa en unos ideales maravillosos e importantes, pero son ideales que cuando los sumamos producen una negociación lentísima y por eso se produce este desfase al que me he referido, entre la urgencia y la lentitud. Pues bien, estas son cosas, a ver, las cosas que les estoy describiendo, quiero ser muy claro, no estoy culpando a nadie. Al único que puedo culpar es a mí mismo. Este es un campo, son temas que se han desarrollado con el tiempo y, como digo, en el caso al que me estoy refiriendo aquí, son encrucijadas cruciales como el final de la Guerra Fría. Al final de la Guerra Fría se produjo un periodo importantísimo de cooperación multilateral que surgió. Había muchas guerras civiles también, pero también fue un periodo muy dinámico, por así llamarlo, los años que siguieron a la Guerra Fría. Y empezamos a hacer muchas cosas porque pensábamos que quizás vivíamos en una época en la que de alguna manera llegaríamos al otro lado de la guerra. Podríamos saltar la valla y llegar al otro lado. Pero aquí estamos, año 2024, y las estadísticas que ya han sido mencionadas por el cónsul general. No podíamos estar más lejos desde algún punto de vista de esa realidad. Y con ello, ¿qué quiero decir? Me remito de nuevo a lo que he dicho al comienzo de mi intervención. La negociación, las personas que hacen el trabajo de negociadores y negociadoras, nosotros estamos en una situación de crisis en el peor de los momentos, debido a lo que no hemos construido y desarrollado un derecho internacional de negociación, y esto es algo que nuestra organización está desarrollando. Hemos desarrollado todo un borrador, un borrador de tratado para intentar pensar en qué aspecto tendría un derecho internacional de negociación. Lo necesitamos, pero además también nos encontramos ahora en una situación en la que tenemos cada vez una mayor conciencia de la urgencia y de la complejidad de los conflictos a los que nos enfrentamos. Sabemos que tenemos que reaccionar muy rápidamente y solo tenemos un único modelo que es considerado como legítimo y eficaz de negociación. Y ese modelo es súper lento, excesivamente lento, por buenas razones, pero muy lento. Pues bien, básicamente estos son los pensamientos y reflexiones provocadoras que he dicho que intentaría presentarles esta tarde. A ver, no intento ser divertido en absoluto, ¿eh? Verdaderamente pienso que el trabajo del negociador está en situación de crisis. Quizás algunos de ustedes en esta sala, o bien personalmente, o conocen a personas que han hecho este tipo de trabajo de negociación. Y si uno habla con los negociadores y negociadoras sobre el derecho internacional, dicen, ¡ay, por Dios! Pondrán los ojos en blanco y dirán, literalmente es otro obstáculo. Already improbable. Es otro obstáculo en un proceso que está plagado de obstáculos.
La negociación es improbable. La mayor parte de las negociaciones fracasan espectacularmente. Muchos procesos de negociación ni siquiera surgen porque las partes implicadas tienen miedo de negociar. Y luego tenemos el derecho internacional y dicen, Dios mío, qué infierno. El derecho internacional, sinceramente, es percibido como otro obstáculo añadido a los que toman riesgos para alcanzar alguna forma de paz para sus sociedades. Y miran al derecho internacional y todo lo que ven son obstáculos. No debería ser así, pero es la situación que tenemos actualmente. Y por lo tanto necesitamos de un derecho internacional de negociación. Y el otro punto que ya he mencionado, hablamos de un modelo de negociación con el que todos y todas hemos trabajado. Y cuando yo he mantenido conversaciones, incluso en las últimas semanas, con algunos de mis amigos que hacen este tipo de trabajo a un nivel elevadísimo, los negociadores y negociadoras, personas en nuestra organización, y uno habla de la idea, si uno simplemente menciona la idea, oye, ¿y qué ocurriría con un modelo de vía rápida? Dice, por favor, háblame de ese modelo de vía rápido. ¿Por qué quieren saber más? Porque estamos en crisis. No hay resultados prácticamente. Existen muy pocos resultados hoy en día que surjan del único modelo de negociación legítima y eficaz. Porque es lento. It's critical that we also have Por lo tanto, es fundamental que tengamos no solamente este modelo válido pero lento, sino también otro modelo que yo llamo el modelo de vía o carril rápido de negociación para la mayor parte de las situaciones que de hecho están sometidas a una urgencia terrible. Tenemos que superar este desfase entre la urgencia de la situación y la lentitud del instrumento que tenemos. Pues bien, espero haber sido lo suficientemente provocador. Me detengo aquí y gracias. Thank you very much. That was very interesting, truly Muchísimas provocative. gracias. Qué interesante y qué provocador. Ahora quisiera cederle la palabra al público. A ver, ¿qué piensa el público de la primera pregunta? Pero mientras reflexionan sobre esta primera pregunta o sugerencia, permítanme que yo comparta contigo una experiencia o una pregunta que tengo en mente. Desde los años 90 hemos estado pensando que la paz es lenta, que la paz necesita de tiempo, que la paz necesita ser sostenida, inclusiva. Mientras más estén implicados, mejor será. De alguna manera, su modelo es un modelo, es una provocación, es un cuestionamiento de nuestra comprensión de lo que es la paz. Podría, por lo tanto, redefinir nuestra comprensión de esta idea de la paz, pero primero abramos o cedamos, digamos, abramos el coloquio, cedamos la palabra al público, recojamos 3 o 4 preguntas en una primera ronda. Por favor, preséntense y antes de formular la pregunta. My name is Borja Paladini. Me llamo Borja Panadini. I have a short reflection about Y the tengo una model, reflexión and I breve love sobre it. su modelo, que me gusta My muchísimo. question and Y mi my pregunta, concern is, mi preocupación, one of the key reasons es que that una explain de las that razones negotiations are claves slow is que that the explica que parties las do negociaciones not sean tan trust each other. lentas es que las partes no confían Part of the no process en is sí- to create la una en la political otra. Y space parte del for proceso es crear un stability. espacio político para This el is a desarrollo de la slow confianza. process. Y este es un It's proceso muy fragile and lento, weak process, es and it's frágil prone to y collapse vulnerable like y that. es muy fácil que se derrumbe. My question is, Y mi what pregunta do you sería, think, or ¿cómo piensa what do you usted think about o qué nos trust podría building? decir How do you del imagine trust proceso building de in desarrollo this de la process confianza, of de la construcción de la fast-track confianza en negotiations? And en the este second modelo de question, if you negociación don't de vía mind, rápida? is Y la segunda how do pregunta, si se me you permite, imagine es a ¿cómo se fast-track imagina usted implementation? una puesta en Because ejecución o implementación de another vía key rápida también? question in the Porque otra negotiations is that cuestión clave en las the negociaciones parties do not es que trust las about partes, implementation. además de que las They don't believe partes that the other is going to commit no to confían what mutuamente they la una en la want. otra, digamos, And tampoco en la part of the implementación de success los of the acuerdos. Y negotiations and parte the del agreements éxito de with la the settlements negociación y de los is to be able to acuerdos implement as soon as políticos es possible poder to ejecutar, poner en gain ejecución e momentum implementar and to lo build más trust rápidamente about posible the possibility para of continuar these desarrollando, changes. digamos, What la do you think confianza about sobre fast-track implementation? Thank you. esta relación. Another speaker. Vamos a darle la palabra a otra persona para que formule también su pregunta y luego responderá usted a todas las preguntas a la vez. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Me llamo Charles Freeland y soy un estudiante de la Universidad de Harvard. Y yo quería preguntar
sobre el tratado, porque una de las cosas que yo obtengo de mi perspectiva Gen Z es que he hablado con, digamos, las nuevas leyes se convierten muchas veces en un obstáculo. Los gobiernos son también un obstáculo para la libertad de un individuo. Y una de las preocupaciones que yo he tenido inmediatamente es cómo vamos a asegurarnos de que un nuevo tratado para los negociadores no sea simplemente otro obstáculo para los negociadores, es decir, algo que limite sus capacidades. ¿Y cómo está usted, digamos, tomando esto en cuenta en sus desarrollos? Bueno, voy a responder de manera inversa. Cuando pensamos en el derecho en los derechos humanos o los derechos de la guerra, el derecho humanitario, las tres áreas, todo el mundo dirá, está muy bien que tengamos estas áreas del derecho. Todas estas áreas del derecho se basan en una lógica, en la manera en que cada uno de los tratados es diseñado, que se concentra en la rendición de cuentas del Estado y en algunos casos la rendición de cuentas individual. Cuando hablamos de grandes regiones o de grandes zonas del derecho de la guerra. Es decir, hacer que algunos de los actores implicados rindan cuentas. El derecho internacional de negociación no necesita esta lógica. Se basaría en los incentivos para la negociación, para alcanzar acuerdos. No se concentra en hacer que nadie rinda cuentas, porque se concentra en un objetivo. El objetivo es expandir la base para dar una mayor flexibilidad a los negociadores. Y tendría sentido en ese sentido. Es decir, incluso en la manera que se me formula esta pregunta, veo cómo las personas en sus mentes tienen una estructura. La estructura la dinámica gobernante de cómo se desarrolla el derecho internacional, porque en la mayor parte de los casos se concentra en hacer que alguien rinda cuentas, que alguien se haga responsable, responsabilizar a alguien. Algunas se relacionan al comercio o a los temas climáticos, mientras que el derecho, digamos, internacional de negociación no tiene que hacer que nadie rinda cuentas. De lo que se trata es de proporcionar flexibilidad. Esta es la lógica del Tratado para la Paz y la negociación que estamos construyendo. Y en este sentido es precisamente para superar este efecto limitante al que me he referido en mi intervención de lo que es estas áreas tan loables y tan necesarias, digamos, del derecho internacional. Match that with anything to protect the Pero, negotiators or to incentivize the negotiators. digamos, no se ha hecho nada para proteger o incentivar a los negociadores. Y por lo tanto, lo único que ellos perciben es pérdida y limitación. A ver, lo estoy enfatizando muchísimo, pero la idea es que tenemos todos estos obstáculos, además de los que ya existían. De alguna manera se trata de levantar algunos de esos obstáculos. Esta es la lógica inherente en la manera en que hemos diseñado este derecho internacional para la negociación. En relación a su pregunta, a ver, muchísimas gracias por formulármela. Supongo, y quizás voy a conectar a ambas preguntas de manera fehaciente. Es decir, tenemos derecho internacional, pero ¿cómo este derecho internacional alimenta un derecho, digamos, un carril rápido o un modelo de vía rápida? El modelo de negociación que tenemos actualmente, este paradigma, el que todos aprenderíamos en la universidad o en un curso de formación, o aquel que veríamos en cualquier organización multilateral cuando vemos cuál es la manera correcta de negociar, se basa en práctica, pero también en muchos ideales. Se basa en muchísimos ideales. Eso suena muy bien, ¿verdad? Pero también constituye un problema. Suena muy bien, pero también constituye un problema. Y si yo tuviese que decir, bien, ¿cuál es la lógica? ¿Cómo podemos pensar en la paz? Porque, yo quiero seguir el principio de la vía rápida. Ha sido construido para la rapidez, no la lentitud. Se basa en la premisa de que el tiempo acecha, de que el tiempo es breve, no de que tenemos todo el tiempo del mundo. Y algunos de ustedes seguramente habrán notado la distinción por, hecha por Johan Dalton, que estableció esta comparación y contraste entre lo que él llama la paz negativa y la paz positiva. La idea es que la paz negativa básicamente es la ausencia de violencia.
no más, es la ausencia de violencia. La paz positiva es Kumbaya. Todos los derechos humanos han sido implementados perfectamente, hay una equidad total en la sociedad y tenemos todo aquello que necesitamos, el paraíso en la tierra. Esa es la paz positiva. El modelo que tenemos de negociación, que de nuevo repito, no estoy indicando con el dedo de la mano a nadie. Al único que culpo es a mí mismo, ¿eh? Se basa en una lógica, se basa en un conjunto de objetivos de paz positiva. Un modelo de vía rápida no se basaría en en las premisas de la paz positiva. El objetivo sería la ausencia de violencia, por ejemplo. Lo que ocurra tiene que producirse a través de otros procesos, puede implicar decenas de otras negociaciones simultáneas, consecutivas o como sea, pero se trata de una, digamos, de una barra distinta. Se basa menos en lo que alcanzaremos en un largo plazo perfecto y no, sino más bien en lo que alcanzaremos en un corto plazo imperfecto. Y por lo tanto, necesariamente tiene que ser más limitado, porque sigue una lógica de paz negativa, es decir, la ausencia de violencia en comparación a la paz positiva. En este sentido, en términos de tu pregunta, Borja, ¿cómo pensamos en la transformación? Realmente no reflexionamos demasiado en la transformación de la relación entre las partes en un modelo de vía rápida. Lo que queremos es alcanzar, digamos, resultados tangibles porque la gente lo necesita, porque la situación es muy urgente y quizás, bueno, establecemos una distinción. A menudo en el modelo dominante de negociación decimos, nuestro objetivo es acabar con el conflicto, acabarlo, acabarlo, acabarlo. Pero en un modelo de vía rápida podríamos estar pensando en que el objetivo macro se sitúa de manera distinta. Existe un académico israelí magnífico, Mita Goodman, que habla de alguna manera, reducir el conflicto. Antes de resolverlo, lo tienes que reducir. Ese es el objetivo del modelo de vía rápida. Empezar a reducir el conflicto. Volverle a dar otra forma. Reducirlo. Como ya he dicho, tenemos que ser coherentes. Tiene que haber un maridaje. Y Borja, tú y yo hemos trabajado muchísimo en distintos procesos de paz. Tenemos que encontrar un mejor enlace entre los objetivos y las herramientas. Los objetivos y las necesidades son urgentes y no pueden tener, por lo tanto, un modelo lento, que es nuestra situación actual. Y necesitamos un mejor equilibrio entre los ideales y los aspectos prácticos que todos conocemos. La transformación no viene, no se produce, no entra en el escenario excepto a través de múltiples esfuerzos de vía rápida. Puedes intentar incluirlo, pero no es la manera en que utilizarías un modelo de vía rápida porque no tendría sentido. Y en este sentido, la implementación, la gente dirá, bueno, muy bien, si simplemente se trata de un acuerdo limitado, puedes incluir a tantas personas como el modelo lento, es decir, y tenemos este acuerdo multivolumen. Bueno, pero ¿cómo puede ser esto sostenible? Un cese al fuego limitado en esta zona, o como digo, podría ser un acuerdo político que permita tener unas elecciones un poco más competitivas. Bueno, ya es algo tangible. Y como digo, ¿es esto realmente sostenible? Bueno, la gente dirá, bueno, tenemos un cese al fuego limitado. Bueno, es sostenible, por lo menos tenemos algo entre manos. Hay por lo menos un acuerdo. De hecho, tenemos ese acuerdo. Bueno, que la alternativa sería tener algo sostenible en un modelo lento que no produce nada. Segunda ronda. Vamos a formular 3 preguntas por ronda, ¿de acuerdo? Mark, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Me llamo Musa Zika y trabajo con Market Effort. Tengo 2 preguntas. Están relacionadas
con las preguntas formuladas por el señor Freeman. La primera se relaciona con los tiempos en los que vivimos, lo que han sido descritos como la época de conflictos. Y existen un par de cosas que están ocurriendo. Primero, la caída en el valor normativo del derecho internacional en relación a la realidad. La reglamentación está siendo cuestionada como manera de sostener la justicia y la paz. En ese espacio, deberíamos estar yendo más hacia una regulación en el sentido de crear otro conjunto de derecho internacional con el objetivo, con el propósito de incentivar, si lo podemos llamar así, incentivar las negociaciones de paz. Parte de lo que se ha planteado en la época de los conflictos es que las instituciones pueden no sobrevivir la época de los conflictos. No deberíamos estar, por lo tanto, pensando, en vez de crear otra institución de derecho internacional, no deberíamos crear en la manera de institucionalizar los valores de la negociación desde la perspectiva negociadora. En segundo lugar, mi segunda pregunta, se relaciona con lo siguiente. Hemos hablado del modelo de vía rápida, el modelo de carril rápido que nos ha vendido tan bien. Pero a mí me parece que se mueve en la dirección opuesta de crear un derecho internacional para la paz. ¿Por qué? Dices que el modelo actual se basa en un ideal o ideales, pero el segundo modelo, el modelo de vía rápida, es más práctico, más pragmático. Esto a mí me parece que se mueve hacia la desregulación y no hacia la regulación. Por lo tanto, ¿no existe una disonancia cognitiva aquí también en los dos enfoques, en las dos aproximaciones? Cuando vamos de manera más rápida, cuando nos movemos de manera más rápida, no estamos eliminando las obligaciones, lo que tú has llamado obstáculos. Incluso la ley que incentiva o el derecho que incentiva crea obligaciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hola, me llamo Hartmut Kern, vengo del consulado alemán de Barcelona y me interesaría saber cuál sería el plan perfecto en el que ha pensado usted para implementar este derecho internacional de la negociación y quién tiene usted en el punto de mira. ¿Una organización internacional, por ejemplo, la Unión Europea o las Naciones Unidas? ¿O está usted poniendo en el punto de mira a gobiernos nacionales? Muchísimas gracias. Cuando usted hablaba de la vía rápida y del aspecto transaccional, pensaba en Venezuela. Hemos visto los dos últimos ejemplos en el que se jugaba con sanciones. Como idea, ¿cuál sería, o digamos, la idea para facilitar elecciones? Pero esto no parece haber ido demasiado rápido o demasiado lejos. ¿Podría usted darnos ejemplos de otras negociaciones en las que el modelo de vía rápida haya sido utilizado con mayor éxito o en el que, en base a pequeños éxitos, esa acumulación de pequeños éxitos haya permitido avanzar como camino, digamos, a seguir en un futuro? Respondo, sí. Son tres las preguntas que se han formulado en esta ronda. Bien. A ver, yo quisiera establecer dos distinciones. Voy a responder a las tres preguntas, pero quizás no en el orden exacto en que se me han formulado. Supongo que lo primero que debo decir es que cuando yo hablo de un modelo de vía rápida, quiero enfatizar el término modelo, ¿vale? Existen muchísimos ejemplos, probablemente miles o decenas de miles de ejemplos de negociaciones rápidas. Las negociaciones que han ido rápido. Hay muchísimos ejemplos en toda la historia. Lo que no tenemos es un modelo de vía rápida. Y establezco esta diferencia, esta distinción, porque ahora mismo cuando decimos negociación, alguien dice, negociemos, o debería haber una negociación. Nuestra mente inmediatamente acude al único paradigma que tenemos. Y de nuevo repito, cuando añadimos todos sus principios importantísimos, hace que la negociación sea
negociación muy lenta, pero es el único marco referencial mental que tenemos a la hora de hacer esto. Y a veces, cuando yo planteo esta cuestión sobre un modelo de vía rápida, se me podría decir, bueno, ¿dónde está? Bueno, de hecho, tiene que ser construido. Y este es uno de nuestros proyectos principales en nuestra organización. Desarrollar un modelo de vía rápida alimentado por los muchos ejemplos de negociación que se han llevado a cabo. Las negociaciones, usted menciona Venezuela. En su mayor parte, nuestra organización ha estado trabajando hacia una solución negociada desde hace 7 años, siguiendo básicamente el único paradigma que tenemos. Y ya han habido 4 negociaciones distintas en ese periodo de 7 años, cada una con un facilitador distinto, pero básicamente en su mayor parte hemos estado siguiendo el paradigma. Y cuando miramos atrás, incluso en la historia de Venezuela, ¿cuál fue un ejemplo en nuestra propia historia de Venezuela, una negociación que funcionase y que produjese un resultado? Hablamos de ejemplos rápidos. Uno de ellos fue el famoso acuerdo llamado el Acuerdo de Punto Fijo, que fue negociado por las élites detrás de bastidores y produjo un acuerdo político que a la mayor parte de los venezolanos y venezolanas les pareció un buen ejemplo. No tiene nada que ver con el paradigma y vulnera cada uno de los principios del paradigma, pero produjo un resultado y ese resultado en general funcionó. Entonces, cuando pensamos, y como digo, la gente dice, a ver, ¿el modelo cómo funcionaría? Estamos construyendo ese modelo en estos precisos instantes y estamos haciendo la investigación ahora mismo, pero al final no podemos simplemente hacer un listado de ejemplos. Tiene que haber un modelo de vía rápida o de carril rápido, de manera que no estemos limitados únicamente a un único modelo que sea considerado como la única manera correcta de negociar, especialmente cuando ese modelo es tan lento, excesivamente lento. Por lo tanto, estamos construyendo ese modelo y de alguna manera es esto. Y para hacerlo incluso más personal, en el sentido, en reflexionar sobre nuestro trabajo el año pasado. Seguramente muchos de ustedes recordarán en abril del año pasado que empezó la guerra en Sudán. Todo el mundo entendió que esa guerra deterioraría por una guerra que estaba evolucionando tan rápidamente, era tan mortífera y era tan terrible y horrorosa de ver. A ver, ¿cuál fue el reflejo de todos los actores? Ah, abramos la caja de herramientas y veamos qué herramientas tenemos. Pues solamente tenemos un modelo lento. Y eso lo podíamos ver con nuestros propios ojos. Y recuerdo, por ejemplo, que los Estados Unidos y la Arabia Saudí fueron algunos de los países que se movilizaron rápidamente para intentar detener esta guerra, para evitar que se enquistase esta guerra. Y empezó muy rápidamente. Y recuerdo las críticas, cuando de hecho lograron alcanzar un acuerdo muy limitado y muy precoz. Bueno, es legítimo. Si analizas el modelo, no encaja en el modelo. ¿Dónde están todos los participantes? ¿Dónde está el orden del día amplio? ¿Dónde están las causas raíz? Y no, ese país estaba siendo destrozado por 2 ejércitos que estaban aniquilándose mutuamente y aniquilando a su población. O sea, por lo tanto, necesitamos de un modelo de vía rápida, de manera que cuando estas situaciones se produzcan, y no solamente continuarán produciéndose, sino que se harán cada vez más complejas, con cada vez más actores y con cada vez arsenales más distintos que son utilizados. Las ciberguerras, por ejemplo. Pues bien, necesitamos de un modelo de negociación basado en la idea y la realidad, en la mayor parte de los casos, de que el tiempo with no order to them, with no order y to lo them. que tenemos ahora es un montón de ejemplos, pero no hay orden. Y ciertamente no tienen legitimidad. Y esto es lo que tiene que construirse. En lo que se refiere a la iniciativa de Tratado de Paz, ha habido varias preguntas al respecto. La respuesta, bueno, digamos, una pregunta práctica que se me ha formulado. ¿A quién tenemos en el punto de mira? Para los que no sean abogados internacionales en la sala, el derecho internacional solo existe cuando los estados en el sistema que tenemos, miembros de las Naciones Unidas, firman, ratifican o
aceptan el tratado. No existe bajo ninguna otra circunstancia. Existen partes del derecho internacional con la que tratan los tribunales u otras instituciones, pero al final algo solo se convierte en derecho internacional cuando por lo menos el derecho de tratados, cuando los estados lo firman o lo ratifican. Y por lo tanto, el tratado, digamos, por la manera en que se estructura el derecho internacional público, los estados tienen que firmarlo y o ratificarlo. Y por lo tanto, estamos en un proceso de implicación diplomática. Hemos estado en este proceso en los últimos años. Y también la implicación técnica para intentar mejorar el texto del tratado, que tiene por lo menos más de 100 acontecimientos con, digamos, negociadores en todo el mundo y diplomáticos implicados. Y a finales de junio de este año habrá un borrador final que presentaremos y se lo presentaremos a todos los estados miembros de las Naciones Unidas, y luego habrá una implicación diplomática y un enfoque sobre el mismo. Y al final, bueno, veremos quiénes serán los adoptadores precoces. Pero hemos pasado por un proceso de implicación que acabará el 1 de julio de este año. Y en lo que se refiere a tu pregunta también, en lo que se refiere en particular, supongo, a esta coherencia que muchos perciben como incoherencia entre el querer, por una parte, tener un tratado que incentive la negociación, que incentive el recurso a la negociación, y la percepción de que el modelo de vía rápida puede contradecir esto. Pues bien, una de las cosas, y tenemos a un grupo asesor, que llamamos, de lo que llamamos la iniciativa del Tratado de Paz, es decir, hecho específicamente y a medida para la negociación. Y una de las cosas a la que nos referiremos con nuestro grupo asesor especializado, que está constituido por negociadores de paz muy famosos de todo el mundo, es la vía rápida en este tratado, porque esto es lo que hará que ambas cosas se unan. La manera en que hemos construido el tratado, en primer lugar, probablemente tendrá un aspecto similar al modelo A. Encajará con el paradigma de la negociación, que he descrito como muy lento, porque es muy lento. Y esto se verá muy bien reflejado en la manera en que este tratado ha sido diseñado. Pero lo que también queremos hacer es introducir una cláusula de vía rápida. Sería efectivamente incoherente o contradictorio si decimos, por una parte necesitamos un modelo de vía rápida, luego tenemos un texto de tratado de paz que ha sido construido para una negociación lenta. Bueno, a ver, la cuestión de un modelo de vía rápida no es suplantar o borrar o eliminar el modelo que tenemos, sino más bien expandir la caja de herramientas, porque es grave la situación y necesitamos de coherencia. Sí que es una forma de disonancia cognitiva ver con nuestros propios ojos la urgencia de la situación de conflicto en muchos lugares. Miremos a Haití hoy en día y tantos otros lugares. El campo de batalla está ardiendo en todas partes del mundo y solamente tenemos un modelo de negociación lentísimo. Eso es peligrosísimo. Muchas gracias. Abramos la tercera ronda de preguntas. Una pregunta por aquí. Hello everyone, my name is Marina Del Marcos. Hola, me llamo Marina Del Marcos y soy asistente investigadora en el FTI. A ver, se ha mencionado varias veces en la sesión de hoy y ha sido mencionado por Fundeorgae en 2023. Y me preguntaba si podría comparar con nosotros cómo la polarización está afectando este proceso y qué está haciendo el instituto para tratar esta cuestión. Gracias. Yo quisiera añadir una pregunta. En la guerra, las partes no quieren negociar porque consideran que pueden haber ganancias y victorias en el campo de batalla y prefieren esperar, porque la negociación, como dices, implica hacer concesiones. ¿Cómo convences a los contrincantes que
no necesitan negociar, sino que necesitan alcanzar un acuerdo rápido. Tu experiencia dice que sí, que las partes están dispuestas a alcanzar un acuerdo rápidamente. ¿Podrías elaborar o darnos algunos ejemplos de cómo este ha sido el caso, más que lo que normalmente escuchamos en Ucrania y Rusia, que ninguna de las partes quiere negociar y mucho menos alcanzar un acuerdo con su opositor? Pues bien, voy a responder a las preguntas en orden inverso. Bien, el modelo de vía rápida, y quiero volver a contrastarlo con el modelo que tenemos. Solamente tenemos un único modelo, que es lentísimo. ¿De acuerdo? Lo llamaré el modelo A. Ese es el modelo que utilizamos, es el modelo que construimos y es el modelo que tenemos. Pues bien, no solamente es el caso que el modelo que tenemos se basa en algunos de estos principios y prácticas a las que ya me he referido sobre quién participa, qué aspecto tiene el orden del día, cómo estructuramos el acuerdo, etcétera, etcétera, sino que también existen otras premisas, una de las cuales es lo que tú has mencionado, es decir, la idea de que solo negocias cuando, y este es el término que utilizamos sobre el terreno, cuando la situación está madura. El concepto de madurez de la situación, la idea de que esa búsqueda de la madurez y solo entonces negocias. Y existe otra visión, otro concepto más extremado pero útil, que no es mío, sino que fue escrito por un erudito famoso hace muchos años, que es el término llamado una situación de estancamiento mutuamente perjudicial. Solamente tenemos una negociación cuando tenemos una situación de estancamiento que es mutuamente perjudicial. Una situación de estancamiento mutuamente perjudicial. Y se llama con un acrónimo técnico. O sea, solo negociamos cuando tenemos este tipo de situaciones. Pues bien, en un modelo de vía rápida, alguien tiene que iniciarlo, alguien tiene que hacer el primer gesto. Ofrecemos negociar. No sabes cuál será la actitud del otro y puede venir de cualquier sitio. No tiene que ser un diplomático, no tiene que ser uno de los grupos armados. Puede ser un dirigente cívico, puede ser el alcalde de una ciudad, puede ser cualquier de un número amplio de actores. Y por eso se llama una lógica multicanal. Pues iniciar la negociación y alguien simplemente tiene que hacer el primer paso, hacer la primera oferta. Y entonces podrías decir, bueno, eso no suena muy realista. Bueno, alguien tiene que tomar la iniciativa o dar el primer paso. Y nunca llegarás a ese momento perfecto en el que todo se ha moldeado, todo tiene la forma que deseamos, todas las partes están de acuerdo y aceptan la solución del negociador. Eso no ocurre. Es muy poco probable que eso ocurra. Por lo tanto, la lógica de la vía rápida es simplemente inícialo, da el primer paso, pruébalo, a ver a dónde te conduce. No te garantiza nada, no te garantiza que alcanzarás algo, no te garantiza que la contraparte también verá el beneficio de negociar. Pero a veces, y esto lo sabemos a partir de nuestra investigación, sabemos que a veces es solo cuando la opción de negociación se presenta que la parte dice, caramba, interesante. Hasta que alguien toma ese paso, no hay negociación. Saying, do we have ripeness? Do we Y have los the reason? académicos dicen, ¿tenemos madurez? ¿Tenemos suficiente madurez para empezar a negociar? Bueno, alguien tiene que tomar el primer paso y entonces se ve lo que ocurre. Se trata de un proceso de construcción en este sentido, pero tiene que empezar con un ladrillo, tiene que empezar con un primer paso. Y en cuanto a la polarización, la pregunta que se me ha formulado por parte de Marina, muy bien. En nuestro trabajo tenemos otra gran iniciativa sobre la polarización, que se llama la Iniciativa Global sobre la Polarización de la Ford Foundation, y se trata de un proyecto de 4 años. E iniciamos este proyecto debido a la conexión justamente entre la polarización y la negociación. La polarización y el diálogo. The simple idea is that, I mean, the way that we La conceive idea básica es que la polarización se está convirtiendo en un hiperproblema, es decir, que existe es una categoría especial de problema que hace que tu capacidad de resolver todos los otros problemas sea más difícil todavía. No se trata únicamente de resolver un problema, es un hiperproblema que hace que
A ver, se trata de una categoría especial de problema que hace que tu capacidad de resolver cualquier otra cosa más difícil, más remota. Y si esto lo aceptas, si aceptas este concepto, que esto es lo que es la polarización, y es así como funciona, es el tipo de problema que es, entonces el paso lógico siguiente es cuál sería la negociación. A ver, no puedes tener una polarización. Una polarización es una situación, ya se trate en una sociedad o en un sistema político, en el que tienes una radicalización entre y dentro de grupos. O sea, tu capacidad, si tienes una polarización de este tipo, que escala, y la polarización no es una pequeña disputa en una comunidad de vecinos, es algo que escala entre grupos que se radicalizan. Y se trata de una condición que efectivamente hace que sea mucho más difícil negociar. Y es por eso que digo que como parte de nuestro trabajo no podemos hacer un buen trabajo en el campo de la negociación a menos que también prestemos atención a la polarización. Y estamos haciendo mucho trabajo para entenderlo mejor. Y nuestro enfoque, evidentemente, es en las soluciones. Pero se trata de un problema muy pernicioso para la negociación y para todo el resto. Necesitamos acabar a las 7:30 en punto. Round of questions and answer. This will be the last round. Tenemos tiempo para una cuarta ronda de preguntas. No sean ustedes tímidos o tímidas. Hello, and thank you Hola, for creating muchísimas this, gracias por this haber space for organizado debate. este espacio para el My debate. name is Laia, and I'm Me llamo just Laia introducing myself as a y citizen me who voy a is presentar. Soy una concerned about ciudadana que se cuestiona all the conflicts that are happening sobre today. otros conflictos que se están And I produciendo have hoy the en día. feeling that Y tengo la the war sensación slows de down que the lo que, process is lo que hace que el the will proceso sea tan lento of es the la actors involved in voluntad a conflict de los actores implicados en un to conflicto assume the obligations that a la hora de asumir sus um, obligaciones or that commit o to comprometerse accept a the aceptar obligations to limit their behavior. sus So obligaciones para limitar su in this comportamiento. fast track model, En este modelo my de question vía is, rápida, mi pregunta sería, how do you create ¿cómo or crea how do you usted promote o how cómo would you promueve for the usted o actors cómo involved in contribuye conflicts usted para los actores implicados en el to make this conflicto? will ¿Cómo happen? You know, how promueve usted que esta if the predisposición o will is esta not there, voluntad because ocurra? we Si la can look at voluntad no está ahí, sanctions, porque incluso hoy en día, incluso put some las sanctions, or if sanciones the public opinion is not enough sometimes o for la one opinión actor pública no es or the actors suficiente para los países o para que los actores to stop or act. se So detengan o actúen. how can or Entonces, is it a way or is there a way in your model ¿existe to alguna manera en el modelo de vía to create rápida this space para crear este for espacio, making the actors involved para hacer que los in actores the implicados conflicts to en el commit conflicto se comprometan to their obligations? a cumplir con sus obligaciones? Thank you. Gracias. Any other question? ¿Alguna otra pregunta en esta cuarta ronda? This question remind me to Bien, esta pregunta me recuerda this week the Pope made this que esta semana el Papa de Roma both Ukrainians and Russians dijo que tanto los ucranianos como los rusos necesitan de la valentía para alzar la bandera blanca, para alcanzar la paz. Y esto, bueno, no fue bien recibido en muchos círculos. Pero, digamos, enfaticemos esta palabra, valentía para las negociaciones, para la paz, para la vía rápida para los acuerdos. ¿Falta valentía en el mundo actual? Esto lo relacionó a la pregunta que se acaba de formular. A ver, yo no podría decir si falta más actualmente de lo que ha faltado en el pasado. Lo que sí diría es que es una ilusión. Es una ilusión, es un espejismo pensar en la paz sin la valentía de las personas que corren riesgos personales increíbles. Y eso no ocurre. Sin esa valentía no ocurre. Repito, la paz no es algo en el que nos sentemos e intentamos entendernos y nos vemos con ojos distintos o bajo una luz distinta. Y esto se produce únicamente
a través de personas que corren riesgos inmensos de libertad, de reputación, y eso es así. O sea, parte de la lógica, una parte importantísima de la lógica para tener un derecho internacional para la negociación es precisamente para hacer que sea un poquitín menos difícil de lo que es actualmente para las personas que corran esos riesgos. Porque sin esas personas no hay nada, simplemente existe el espejismo de la paz, no ocurrirá. Y yo diría que hemos hecho, como digo, no sé cuántas entrevistas y acontecimientos hablando de los ideales de este tratado de paz con asesores de todo el mundo, todos los tratados de paz que se pueda uno imaginar, actuales y pasados. Les preguntamos, ¿qué es lo que te permite tener éxito? ¿Qué es lo que evita que puedas tener éxito? El número uno es siempre correr riesgos. Las personas dispuestas a correr riesgos hay que honrarlas, porque si no, es simplemente un espejismo, una ilusión. Y la idea de alinear que yo quiero paz y tú no quieres la paz. Caramba, un modelo no puede resolver esa situación por sí mismo. Lo que un modelo puede hacer es proporcionarte algunas ideas, algunos principios, alguna lógica, alguna metodología con la cual trabajar para pensar en lo que podría ser un primer paso. Y un primer paso que quizás no encaje con el ideal perfecto que hemos construido en el único paradigma que tenemos actualmente. Eso lo tenemos, pero si solamente tenemos eso, bueno, la gente no se autopercibirá como negociadores potenciales o como la persona o el actor que tomará ese primer paso, porque simplemente no tenemos las condiciones perfectas, no podemos producir esta forma majestuosa de negociación con todos estos ideales tan maravillosos, que son fantásticos e importantes, como digo, pero a la práctica no nos podemos limitar únicamente a un único paradigma. Y yo les dejo con ese pensamiento, con esa reflexión. Reflexionen al respecto y piensen que un modelo no produce voluntad, pero un modelo puede permitir que la voluntad se desarrolle precisamente porque aumenta la predisposición y la voluntad para que los actores corran riesgos y en particular con un modelo de vía rápida que se basa menos en actores internacionales que son los que entran, sino más bien en agentes locales. Quizás, digamos, actores locales que dicen, quizás yo podría iniciar esta negociación, quizás no tengo las condiciones ideales o perfectas y no puedo esperar a tenerlas y puedo tomar un primer paso y tengo un modelo con el que trabajar. Pues bien, esa es la situación, no es la situación que tenemos actualmente. Necesitamos que el modelo expanda la imaginación de las personas sobre quién puede negociar, quién puede abrir la negociación y cómo puede negociar. Si no, estamos realmente ante una situación gravísima. Muchísimas gracias. Ha sido realmente muy provocador y también nos ha abierto los ojos. Nos vamos con muchas ideas interesantísimas. Muchísimas gracias, Marc, por una presentación tan y tan interesante.